para todos, ¿cómo están? Dos noticias para empezar. Tenemos economista nueva en tribuna, Melissa, felicitaciones. Y es el cumpleaños de un señor mayor. Alfredo García, feliz cumple, querido. Muchas gracias. 70 añitos. ¿Por qué? 70, ¿no? No sé. Circuló hoy. 64, vos, pará. Circulaba esa información. ¿Acaso viejo a los 80? Yo soy una joven promesa todavía. Puede ser presidente. Puede llegar a presidente. Bueno, hay que decir que traje unas masitas con las que espero nos podamos entretener durante las tandas, ¿sí? Son para compartir, quiero creer que sí. Bien. Señores, lo que ya no es noticia es que hoy es el último día de la Comisión Investigadora de ACE, porque ya lo sabíamos, lo que no implica que no podamos comentar o debatir sobre este fin o la no prórroga que se le solicitó en el Parlamento al gobierno para poder seguir investigando. De hecho, va a estar picadito porque vienen a estudios del Frente Amplio y del Partido Independiente. Pero lo dejamos para la segunda parte del programa. Antes, bueno, vieron que al final sí hubo viento, pero no tanto como se había pronosticado. Y yo sé que a nosotros nos encanta siempre estar poniendo en tela de juicio la capacidad de los meteorólogos, la eficiencia de Inumet, los criterios del SINAE, pero en definitiva, ¿qué hubieran preferido? No, yo creo que lo que se hizo estuvo bien, ¿no? De algún modo estaba fundamentado cuando se hablaba ayer en la conferencia de prensa que se dio sobre las 19 horas, de los distintos modelos que apuntaban a un fenómeno de ciertas características. Y me parece que si hubiese pasado otra cosa, que finalmente, y por suerte no sucedió, y no se hubiesen hecho las advertencias del caso, hoy estaríamos haciendo el programa en clave de qué irresponsables. Entonces, si bien hay algunas cosas que no comprendo, como por ejemplo, sobre las 5 de la tarde cesaron todas las advertencias, 1 hora y media después se da una conferencia de prensa y se sube a nivel rojo, eso no lo comprendo demasiado, pero me parece que estamos un poquito mejor que lo que supimos estar, ¿no? Bien, ¿por aquí alguna opinión diferente? En el sentido de que no hubo consecuencias lamentables, por supuesto que vamos a estar todos de acuerdo. Sí. ¿Quién va a desear que se caigan los árboles o que tiemblen las raíces de los árboles, como decía el presidente? Ahora, que algo no anda bien, no de ahora, sino de hace mucho tiempo con Inumet, me parece que no puede haber dos opiniones. O sea, hay fenómenos que causan verdaderos problemas o desastres que no son advertidos, y otros que no tienen la mínima entidad llegan a ser calificados como alerta roja. O sea, o hay un problema de equipamiento, que faltan los equipos adecuados para hacer un pronóstico certero, o hay fallas humanas, que son... Pero no es el caso de ayer. Perdón, digo, o hay, repito el concepto, o faltan equipos que permitan hacer un diagnóstico. Bueno, un eso ya lo ha dicho Inumet desde siempre. Bueno, entonces hay una falla, digamos, humana en el sentido de que se evalúan incorrectamente algunos indicios, porque, digamos, no es normal. O sea, no estamos hablando de un terremoto que es imprevisible. Estamos hablando de un fenómeno atmosférico que los especialistas están en condiciones... Pero ayer coincidían precisamente los meteorólogos privados... Bueno, no todos. Bueno, en líneas generales este tipo, puede ser que no la intensidad. Bueno, digo, me parece que lo que a esta altura no es una coincidencia, no es 1, 2, 3 o 4 veces que pasa una cosa que no se advierte o se advierte algo que no pasa. La cosa no funciona bien. Bien, a mí me gustaría ir al móvil que tenemos en este momento planteado con el director del Sistema Nacional de Emergencias, el señor Fernando Traversa, que está con Tania Melgar. A los dos, muchísimas gracias por este rato con nosotros, porque lógicamente sí, hay bastantes preguntas en la vuelta, pero sobre todo, después de tus preguntas, Tania, en algún momento me gustaría saber si la única fuente para tomar decisiones o de suministro de información que tiene el SINAE si es Inumet, si eso está bien así o tal vez debiera ampliarse el espectro a otros privados. Buenas tardes para los dos. Bueno, muy bien, le trasladamos entonces, Victoria, esa inquietud que tú tenías al director del SINAE, a Fernando, y también sumarle que nos pueda comentar un poco cómo se trabajó en la jornada de ayer con esta previsión, que justamente es una previsión, lo conversábamos previo a la salida al aire, me parece que es importante que él lo pueda comentar y que la ciudadanía entienda también, porque él me dijo una frase que es muy cierta, bueno, cuando uno escucha o se informa sobre un pronóstico meteorológico, cree que lo que le dicen va a pasar. Y no siempre es tan así. Entonces, bueno, repasar un poco esto que comentábamos, exactamente que comentábamos previamente. Buenas tardes, Fernando. Y incluimos entonces la pregunta de Victoria también.
Bueno, buenas tardes. Como director del Sistema Nacional de Emergencias, primera precisión para toda la gente es el Instituto Uruguayo de Meteorología es un instituto independiente y el Sistema Nacional de Emergencias recibe su información en tanto de análisis técnico en todas las áreas de meteorología del Instituto Uruguayo de Meteorología y por consiguiente todo el debate respecto a si se hacen o no se hacen bien los pronósticos, si están o no están las capacidades, es un debate que hay que dar con las autoridades del INUMET y que nosotros trabajamos muy activamente con ellos para la mejora de esa capacidad a nivel nacional. Pero como decíamos, el pronóstico es una condición donde a partir de un análisis hecho con base en varios modelos tanto nacionales como internacionales, información tanto de rango nacional como de rango internacional, se cruza y efectivamente se evalúa en qué medida porcentualmente hay probabilidad de que algo suceda. En este caso, tal como ustedes decían, la mayoría de los meteorólogos coincidían en la existencia del evento y el evento sucedió. Lo que sucedió es que el evento físico cambió en sus características, se trasladó y entonces no tuvo las mismas condiciones que se esperaba que fueran a tener y naturalmente en la medida que redujo la velocidad del viento, redujo la peligrosidad. Cuando desde el Sistema Nacional de Emergencias advertimos a la población, lo hacemos porque en tanto hay más de un 75% de probabilidades de que en determinado momento pueda verse expuesta la población a una peligrosidad, la advertimos para que la gente, primero que nada, trate de evitar estar expuesta. Y cuando esté expuesta, trate de reducir la vulnerabilidad que tiene ante esa peligrosidad en concreto. Y en este caso teníamos distintas condiciones que llevaron a que en el día de hoy podamos decir que aconteció muy poca cosa y efectivamente tiene que ver con que fue un evento que descendió en su peligrosidad, pero a la misma vez fue un evento que sucedió en la noche y por tanto había poca gente expuesta a los resultados de dicho evento y por otro lado fue advertido tempranamente y entonces a quienes pudiese haber afectado tomaron las precauciones para evitar verse expuestos al fenómeno. Bien. Que, como ustedes mismos dicen, fue menor. Yo entiendo, Traversa, que no es ni con usted ni en este momento dar el debate de cuánta eficiencia o eficacia tiene efectivamente con sus recursos INUMET. La pregunta es otra, justamente. Si ustedes y el SINAE solo toma a INUMET como fuente de información para desarrollar y establecer luego los criterios con los que el SINAE determina ¿no? las alertas, la peligrosidad. ¿Es la única fuente de información? No, primero que nada el Sistema Nacional de Emergencias gestiona riesgos muy diversos. No gestiona solamente riesgos de carácter meteorológico, gestiona riesgos, por ejemplo, si hablamos del sistema de alertas tempranas de inundaciones en Durazno, con el que se advierte con 72 horas de anticipación a las familias que el agua va a estar llegando a sus casas, lo hacemos sobre la base de un programa que se ha desarrollado en conjunto entre la Universidad de la República, la Dirección Nacional de Aguas, el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Sistema Nacional de Emergencias y que efectivamente se está en proceso de instalación, ya está instalado, pero se está profundizando en su capacidad para el departamento de Artigas y pretende continuarse. Cuando se trata de una inundación sobre el río Uruguay, la información es la que gestiona la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y en cada caso nosotros tenemos quienes nos asesoran técnicamente sobre los aspectos que refieren a la peligrosidad del evento. Bien, y en cuanto a la meteorología concretamente, un movimiento sísmico. En lo que refiere a la meteorología, específicamente el INUMET es el instituto oficial y por consiguiente es aquel que nosotros consideramos como pertinente y suficiente para la comunicación pública, lo que no quiere decir que nosotros no manejemos otras informaciones y que oportunamente las dialoguemos con el INUMET para que digamos, sean valoradas por ellos. Nosotros no tenemos la potestad de hacer pública una información distinta a aquella que emite el Instituto Público. ¿Y eso cuando hay una alerta, disculpame Victoria, y perdón, sí, Victoria, un segundo nada más porque me surgió una pregunta que supongo que también quizás tú la ibas a realizar. En el caso de la alerta roja, que hubo centros educativos, que bueno, cuando hay alerta roja, en primaria ya había comentado que no se abren los centros educativos.
¿Esto es una decisión que es de primaria o está dentro del protocolo del SINAE? Y bueno, también después sumar la pregunta de Victoria. Porque me surgió ahora y me parece importante poderlo repasar. ¿Quién toma este tipo de decisiones? Respuesta a las dos preguntas. Por un lado, respecto a la definición, es una definición de el CODICEM para la ANEP, que establece que en la situación de advertencias de carácter rojo se cierra la actividad durante la permanencia de la misma y en las localidades y departamentos que se haya establecido por el INUMED. En igual sentido, cuando se tratan de advertencias de carácter naranja, se toma la precaución de no pasar lista porque se estima que pueden existir condiciones que puedan generar riesgo itinere, es decir, riesgo en el transporte hacia la escuela, y por consiguiente tienen que ser los padres los que valoremos si efectivamente el niño debe ir o no en función de cuáles sean las características que hay en el día. Lo que sucede es que, lamentablemente, cuando se da una advertencia de carácter naranja, rápidamente todos los padres se comunican, dicen yo no voy a ir, mi hijo no va a ir, y entonces finalmente no van al centro educativo, que permanece abierto, que los docentes están y que efectivamente muchas de las veces cuando se hace un pronóstico estamos hablando de probabilidades y efectivamente puede pasar que el evento no esté afectando particularmente mi zona y no esté corriendo riesgo para poder asistir. Por esa razón, esta definición que es de la ANEP es una definición que tiene un carácter con el que rige y también tiene un uso que es el que se ha extendido, que ha alterado en parte cuál es el sentido inicial de la decisión. Tiene más que ver con tomar precauciones y compartimos la necesidad de gestionar ese riesgo entre la población, es decir, los padres, el centro educativo y las autoridades. Solamente cuando es de carácter rojo se establece la prohibición de funcionar. Respecto a la otra pregunta, no nos encarcela. Nosotros, como Instituto Nacional, contamos con un instituto que viene creciendo y que viene mejorando sus condiciones y efectivamente venimos trabajando mucho y muy bien en la comunicación. No siempre cuando se hace una advertencia se hace sobre la base de un pronóstico que después finalmente se termina dando, pero bueno, todos los aspectos siempre son corregibles. A nosotros nos alegra que en el día de hoy podamos estar hablando de un fenómeno que fue menor del que se esperaba y además nos alegra que tengamos la oportunidad como Uruguay de haber mejorado notablemente en la última década nuestra capacidad de gestionar los riesgos, porque los riesgos no se gestionan cuando un evento pasa. El riesgo no empieza con la alerta. El trabajo del Sistema Nacional de Emergencias se da los 365 días del año y algún meteorólogo también estuvo diciendo por allí, hablando acerca del Sistema Nacional de Emergencias y haciendo algunas acusaciones severas. El Sistema Nacional de Emergencias trabaja los 365 días del año sobre la base de los recursos que preexisten y lo que es básicamente es un mecanismo de articulación de las capacidades del Estado en su conjunto y entendemos que es fundamental que el país salga de la única respuesta como gestión de riesgo, es decir, no nos alcanza con responder cuando las cosas pasan, sino que tenemos que primero estar bien preparados para responder, pero además tenemos que trabajar para evitar que las personas estén expuestas, por ejemplo, realojando a personas que están en áreas inundables o trabajando en el establecimiento de normativa para evitar riesgo futuro cuando refiere a los vientos en la medida que las condiciones meteorológicas van cambiando. Es decir, que nosotros no solo gestionamos reactivamente el riesgo, sino que lo gestionamos tanto correctivamente como prospectivamente y también nos preparamos para gestionar compensatoriamente o reactivamente el riesgo cuando se da algún evento. Y en tal sentido, las capacidades de todo el Estado, pero no solamente la del Estado, sino también la de los privados, son todas consideradas. En particular, en lo que es el área de meteorología, nosotros trabajamos muy activamente para integrar información y tomamos en cuenta la información que desarrollan los privados, aunque la única que hacemos pública es aquella que emite el Instituto Uruguayo de Meteorología. Traversa, si usted dispusiera de un presupuesto así, vamos a plan hipotético, ¿no? Si usted no fuera dependiente, como lo son todos los organismos, de un presupuesto determinado y acotado,
ampliaría efectivamente la capacidad Perdón, para Victoria, alertas meteorológicas. Sabés que se nos cortó el retorno en este momento, así que Bien, entonces si la nos dejamos das por un allí. segundito, seguramente ya vamos a poder volver a entablar la comunicación, el contacto. Bien, cuando eso ocurra me avisas, Tanita, ¿sí? Dale, muchas gracias. Entonces volvemos a estudio. Porque claro, concretamente, porque no sé qué otras palabras terminadas en mente usó el director del SINAE hace un instante, ¿no? Pero concretamente, yo recuerdo lo que dijo el director anterior de INUMET. Se toman decisiones de millones de dólares en sectores productivos, públicos y privados, con información basura, es decir, gestionando los riesgos en base a ¿qué? A la información que tiene INUMET o distintos meteorólogos aquí en nuestro país, pero sobre todo la oficial, que es INUMET, a quien le faltan un montón de recursos para poder jactarse de ser de vanguardia, o por lo menos estar en el primer nivel. Algo que tal vez la nueva directora ni siquiera tampoco se anima a negar, porque la nueva directora ha planteado más de una vez todas las necesidades que todavía tiene INUMET, cuando no están en conflicto con los funcionarios reclamando cosas básicas, ¿no? 3 estaciones funcionando 24 horas en este país, nada más. Y esto es reciente, ¿no? Es más, la propia directora dice, el instituto continúa teniendo deficiencias en la cobertura. Entonces, creo que me está escuchando ahora el director. Entonces, en base a toda esta información, vuelvo a insistir en la pregunta, y esta pregunta no implica juzgar todo lo bueno que evidentemente ha hecho SINAE, sino sincerarnos y decir, perfecto, pero estamos manejando y valorando el riesgo en base a qué, realmente a información de primera o con lo que podemos. Primero que nada, yo vuelvo a agradecerles que comprendan que están hablando con el director del Sistema Nacional de Emergencias y que, por tanto, cuando yo hago valoraciones, las hago en función de lo que son las capacidades del Estado en su conjunto y la capacidad que tenemos para gestionar los riesgos. Y, naturalmente, como en todas las áreas, podríamos estar hablando de otras. Tenemos mucho para seguir trabajando para reducir el riesgo de desastres. Podríamos hablar de otras áreas que no tienen que ver directamente con la meteorología, pero cuando ustedes hablan acerca del desarrollo de una institución que efectivamente viene trabajando mucho y muy activamente para mejorar sus condiciones, les agradezco que lo puedan hablar directamente con el Instituto Uruguayo de Meteorología. En la medida que yo soy del Sistema Nacional de Emergencias, yo quiero decirles, la Presidencia de la República asume el compromiso de desarrollar todas las recomendaciones y desplegar todas las capacidades para cuidar a las personas, a los bienes de significación, al medio ambiente, con la información que disponemos, y vamos a seguir trabajando para mejorar la información con la que contamos. No me está entendiendo las preguntas. Capaz que el móvil ya está entonces, porque evidentemente mis preguntas no tienen respuesta. Muchas gracias, de todas maneras, a los dos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien. Efectivamente, el Sistema Nacional de Emergencia ha tenido y ha desarrollado cosas muy buenas, ¿no? Si bien él dice, y es cierto, lo importante de este sistema no es tanto estar después del evento, sino estar antes, y es verdad que lo que tiene que ver con inundaciones y otras cuestiones que hacen a problemas, han estado trabajando y muy activamente. La pregunta es otra, y nadie la quiere responder, no entiendo. La pregunta es, ¿con qué herramientas, desde lo puntualmente meteorológico, acá hoy estamos hablando de la alerta meteorológica, no de la inundación, ¿no? Alerta meteorológica. Lo peor, por supuesto, siempre es que falte, que nos digan no va a pasar nada y después lamentamos desgracias. Ahora, también en la alerta y en la valoración de la alerta, también ocurren que se producen pérdidas. Esto fue de noche, es un tema, no aplica capaz, pero en otras oportunidades, ¿cuántas veces hemos asistido? Entonces, esa es la pregunta. ¿Este país realmente da el presupuesto a los institutos que necesitan el presupuesto para trabajar como se debe? Porque después siempre se pasan la pelota. El SINAE valora los riesgos según INUMET. INUMET, ¿cómo hacemos esto? Hacemos la pausa y a la vuelta lo debatimos. Ya venimos.